noche del 1 de abril de 2005, un millar de docentes salteños que se encontraban ocupando pacíficamente la Plaza 9 de Julio, en la capital provincial, fueron brutalmente reprimidos por la policía. El ataque se produjo solo un par de horas antes de que los maestros desocuparan voluntariamente el paseo público, donde se habían instalado para continuar reclamando reivindicaciones salariales. La represión fue salvaje e indiscriminada. A su paso, fueron golpeados y arrastrados sin consideración mujeres, algunas de ellas embarazadas, niños y ancianos. Se atacó por igual a periodistas, transeúntes ajenos al conflicto y a turistas que solo permanecían observando la medida de fuerza. También fueron agredidos sacerdotes que se interpusieron entre la policía y los manifestantes, legisladores, concejales y abogados de la Red de Derechos Humanos. El gobernador Juan Carlos Romero justificó luego el brutal accionar de la policía con una excusa pueril y falaz: la presencia de activistas y la instalación de carpas en la plaza, invocando el discutido código contravencional que rige en esta ciudad. El saldo de la represión fue más de 30 personas detenidas, incluidos dirigentes, legisladores y periodistas, y un tendal de heridos por golpes, balas de goma y gases lacrimógenos. Dos hechos de la pasada dictadura, conocidos como la Noche de los Lápices y la Noche de las Corbatas, recuerdan los secuestros de adolescentes y abogados que enfrentaban al régimen militar. Por su misma brutalidad y salvajismo, la represión del 1 de abril será recordada por los maestros y por toda la comunidad con el símbolo de la enseñanza, la cultura y el conocimiento. Será la Noche de las Tizas. La víspera del 1 de abril, los docentes realizaron una marcha de antorchas para acompañar la transmisión en vivo del programa El Juego Limpio de Nelson Castro. Sería el prólogo de una jornada que quedará grabada como una mancha negra en la historia de Salta. La mañana del viernes 1 de abril, la ciudad amaneció sitiada por la policía. Ese día, los maestros habían convocado a la cuarta marcha provincial. Esta vez, el objetivo no sería caminar hasta la sede del gobierno, en el Centro Cívico Granburg, sino a la legislatura provincial, donde el gobernador Juan Carlos Romero daría un discurso inaugural del período de sesiones ordinarias. Más de 1.700 policías rodearon la Casa de las Leyes, vallando el acceso por lo menos 2 manzanas a la redonda, con el objetivo de evitar la llegada de los maestros y proteger a Romero de eventuales desmanes. Un día antes, la conducción del Partido Justicialista había convocado a una contramarcha de grupos de choque para apoyar al primer mandatario. También había instruido a punteros políticos para desprestigiar a los maestros ante padres de alumnos afectados por el paro. Del mismo modo, habrían intimidado a jefes y jefas de hogar con quitarles el beneficio si no concurrían a la marcha oficialista. En su discurso, Romero se mostró desafiante y altivo contra la docencia, desconociendo la legitimidad de un paro que se venía cumpliendo desde hacía un mes con altísimos niveles de acatamiento y una masiva presencia de maestros en asambleas y manifestaciones callejeras como la de ese mismo día. Soy un convencido de que el total de los recursos provinciales
del aporte de los salteños, el Estado no puede destinar más de un 50% a los salarios públicos. La provincia ha realizado, y esto que quede muy en claro, grandes esfuerzos para recomponer la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos. En cuanto al tema docente, garantizaremos a los padres el dictado de las horas de clases históricas al año, equivalentes a los 180 días para todos los alumnos de la provincia. No tengo ninguna duda, estoy a favor de los chicos y estamos a favor de los padres. Garantizar el derecho a educarse es el principal objetivo. Mi política es clara y no la va a cambiar ni una huelga, ni una marcha o discursos ideológicos. Si bien la contramarcha fue desactivada, no fue menos provocativa e intimidatoria la presencia de fuerzas policiales pertrechadas hasta los dientes para enfrentar a maestros armados simplemente con guardapolvos y banderas. Ante el exagerado dispositivo policial, los maestros decidieron seguir caminando. En su marcha, siguieron recibiendo el apoyo de mucha gente que aplaudió el paso de la nutrida movilización, como ocurriera en cada una de las manifestaciones callejeras realizadas desde el comienzo del conflicto. Una situación que ya se avisoraba desde mediados del año pasado, cuando los maestros comenzaron a reclamar y advertir la necesidad de una mejora en sus salarios, particularmente en el básico de 239 pesos. La respuesta oficial fue anunciada por el exministro de Educación, Juan José Fernández, y consistió en un plan pergeñado, según dijo, para prestigiar la carrera docente, algo así como pagar por productividad y permanencia. El anuncio se hizo 15 días antes de comenzar las clases. El encargado fue el propio gobernador Juan Carlos Romero, quien estuvo acompañado en la misma mesa por el secretario general de la ADP, Virgilio Choque. Queríamos no trabajar solamente sobre un aumento, sino sobre el establecimiento de una verdadera carrera docente. Los anuncios no convencieron a los docentes autoconvocados, que decidieron no iniciar el periodo lectivo. Día establecido para el comienzo de las clases, con una nutrida manifestación de huelguistas frente a la escuela Urquiza, Fernández y Romero hablaron de los esfuerzos del gobierno para responder el reclamo salarial. Una educación pública que hoy inicia un ciclo lectivo en toda la provincia con una esperanza para más de 400.000 alumnos y sus respectivos familiares. Hoy tenemos en Salta cerca de 400.000 niños con voluntad de comenzar las clases. Tenemos un programa para que se cumplan los 180 días de clases. También no puedo dejar de referirme a que la provincia hizo un esfuerzo con la cuestión salarial. Hizo un esfuerzo que venimos acordando con las autoridades gremiales. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido y hasta el nivel que hemos llegado. Confiamos
en que la gran mayoría de los docentes lo acepten. Lo cierto fue que después de los anuncios oficiales, los maestros cobraron menos que el mes anterior, porque el gobierno se olvidó de incluir los descuentos. Tras esa confirmación, el paro por tiempo indeterminado fue adquiriendo cada vez más fuerza, registrando picos de hasta un 90% en toda la provincia. Es el no inicio de las clases por un viejo reclamo que tenemos los docentes en defensa de un salario básico remunerativo bonificable y en contra de los montos fijos, y también por la recuperación de la antigüedad. Queremos que todo el país se entere que en Salta no se iniciaron las clases, que tenemos un acatamiento que va en toda la provincia en un promedio de un 90%. Se están dando cuenta de que está subiendo el acatamiento luego de haber ido a cobrar los recibos y encontrarse con que les habían pagado menos. Efectivamente, el gran anuncio del gobierno en el sentido de que los docentes al cobrar sus sueldos iban a volver masivamente a las aulas, ocurrió todo lo contrario, puesto que cuando cobraron los salarios básicos que según el gobierno iban a ascender a un monto de 693 pesos, cuando fueron a cobrar eran 489. Esa es la triste realidad que estamos viviendo los docentes en Salta. Uno de los anuncios del gobierno fue incentivar la carrera docente, sin embargo el sueldo básico de un docente de 10, 15 y 20 años de antigüedad es el mismo. Así es, esto no tiene nada que ver con la carrera docente. Achatar la escala salarial o el escalafón docente, nivelar de arriba para abajo, no tiene nada que ver con la carrera docente. Acá cuando se anuncian las medidas, en definitiva se hace lo contrario. Por eso decimos que ya no sigan anunciando aumentos de salario, porque cada vez que anuncian rebajan. La gente se dio cuenta cuando fue al cajero a retirar su haber, que la recomposición salarial no era tal, que era mentirosa realmente. Y entonces estamos pidiendo al gobierno, desde la calle, porque no nos dan otra opción, estamos pidiendo con una manifestación muy importante, con adhesiones altísimas, de que realmente se pongan a trabajar en serio y que realicen la recomposición salarial que tanto nosotros venimos pidiendo desde hace más de un año. Lo interesante para destacar es que lo están haciendo por afuera del gremio. Lo interesante es que lo estamos haciendo, digamos que este señor, que es el dirigente de ADP, no representa a nadie, en todo caso representa al oficialismo. Tiene problemas en la rodilla, tanto que está arrodillado este señor. De todas formas, lo que nosotros decimos los docentes, sobrepasando a todas las dirigencias, más allá de que yo soy un dirigente de ATE, pero en estos momentos las bases son las que deciden, las bases decidieron salir para reclamar lo que creen que les corresponde por derecho. Dentro de poco van a tener que salir con la alcancía para pedir para ustedes también. Y sí, supongo que sí, ya tenemos que hacer eso. ¿Y no les alcanza para nada? Y no nos alcanza con este aumento, no nos alcanza absolutamente nada. Cuando fue a cobrar se encontró con menos plata. Y sí, mucho menos de lo que suponía, menos que el mes pasado, que el anterior. ¿Alguna vez vivieron un momento tan malo como este? Nunca, nunca, es una vergüenza. ¿Cuántos años lleva de docente? 29 años. ¿Y lo que gana no le alcanza? No, si gano, tengo 239 de básico y gano 600, no puede ser. Gana lo mismo que alguien que tiene 10 años. Y sí, entonces, ¿dónde está lo que dice el gobierno que valora la educación? Tiene que valorar primero los que la manejan a la educación, al docente, respetarlo. En ese trance, el gobernador Romero cambió gran parte de su gabinete, incluido a su fallido ministro Fernández. Pero según sus propias palabras, no lo hacía porque los funcionarios salientes hubieran fracasado, sino para insuflar nuevas ideas al proyecto de gobierno. La asunción de María Esther Altuve no generó mayores expectativas, sobre todo cuando la funcionaria se mostró esquiva para anunciar respuestas a los reclamos docentes. Su anterior paso por esa cartera no dejó buenos recuerdos. Fue quien propuso privatizar las escuelas a través de autogestión o padrinazgo empresario.
se fueron sucediendo las marchas provinciales, ratificadas por multitudinarias asambleas y refrendadas con las carpas instaladas en las propias narices del gobierno provincial frente al Centro Cívico Granburgo. De esta situación? Bueno, que realmente es una situación que yo creo que tiene que ser revertida. Realmente es vergonzoso lo que estamos escuchando y bueno, esperemos que sea revertida a corto plazo. ¿Le impresiona que se describa todo el gasto arquitectónico que se está haciendo acá mientras a los docentes no se le da lo que corresponde? Está bien, el gasto arquitectónico de pronto puede ser un embellecimiento hacia la ciudad, ¿no es cierto? Pero eso no tiene que ser a costa del hambre de los maestros. Yo lo que creo es que no solo el país tiene que tomar cuenta de la estructura de distribución que hay en Salta, donde el privilegio lo ostentan quienes nos gobiernan y la docencia está absolutamente despreciada en cuanto a la posibilidad de que sus docentes tengan un ingreso. Acá la ciudadanía tiene que cuidar la escuela pública, tiene que cuidar a sus docentes, porque de otra manera va a pasar lo que pasó en la década del 90, que tanta desatención prestamos a las empresas del Estado, prestamos desatención a la pobreza y a la desocupación, que hoy tenemos un país donde solamente se puede ostentar y mirar miseria. De esa manera, los docentes fueron protagonistas excluyentes de una movilización como nunca se había visto en la última década. Un tiempo en el cual el gremio estuvo adormecido y subvaluado por Virgilio Choque, cuyas sucesivas reelecciones en la ADP tuvieron el sello de la abstención mayoritaria y marcadas sospechas de irregularidades. Todo ello sumado al repudio generalizado que provocó su permanente connivencia con el gobierno provincial para mantener contenida la docencia con su política mutualista y desmovilizadora. Justamente, esa complacencia fue una de las razones que generó el movimiento de los autoconvocados, que decidieron asumir su propia representatividad, motivando a la casi totalidad de los docentes provinciales a plegarse a la medida de fuerza. En tanto, el gobierno, en vez de negociar y mejorar su oferta salarial, optaba por la confrontación directa y el eventual desgaste, amenazando con suplantar a los docentes en huelga y descontar los días de paro. Cerca del mediodía, la cuarta marcha provincial arribó a la Plaza 9 de Julio, ese paseo remozado y reciclado por el gobierno a un costo altísimo, cuya verdadera inversión aún se desconoce. Los maestros se instalaron allí dispuestos a permanecer hasta la medianoche, hora en que volverían al campamento levantado a la vera de la Casa de Gobierno. Poco después, comenzaron a llegar las fuerzas de seguridad, con su carga de intimidación y amenaza de desalojo. Sin embargo, los maestros, lejos de intimidarse, permanecieron en el lugar en forma pacífica, sin imaginar lo que vendría después. En ese lapso,
no fueron pocos los que se manifestaron acongojados por la agonía del Papa Juan Pablo II y aprovecharon para rezar una oración en la catedral. A las 8:30 de la noche, sin previo aviso y con absoluta impunidad, comenzó la brutal represión. La policía cargó primero con los cadetes, jóvenes inexpertos que fueron lanzados a un bautismo represivo que difícilmente puedan olvidar. Tras ellos, actuó el personal de calle y por último, la brutalidad de la infantería, pateando y arrastrando a quienes pretendían resistirse a semejante atropello. Lo que está haciendo, yo soy justicialista, pero no apoyo lo que hace nuestro gobernador. Es el tipo más asqueroso que hay en la historia de nuestra Salta. Un señor feudal que quiere dominar con las fuerzas públicas. Estamos peor que en la época de la represión. Los mismos policías están muriéndose de hambre. Nosotros los maestros estamos muriendo de hambre. Por favor, pedimos a toda la comunidad salteña, a la comunidad de Argentina, a todos los que cubren los derechos humanos, los medios nacionales, que venga el señor presidente, que intervenga a la provincia. No se puede vivir así. Queremos que renuncie el señor gobernador, porque no está dando soluciones acá a la docencia. Nosotros estamos por un reclamo desde hace un mes. Y acá nadie viene, acá ni siquiera a solucionar. Acá estamos siendo reprimidos por la policía, por la infantería, y algunos colegas han sido llevados. Nosotros pedimos a toda la comunidad, por favor, que se acerque y vengan a solidarizarse con toda la docencia, porque estamos viviendo en un proceso, en un gobierno dictatorial. Nos cagaron allá, se vinieron de atrás, de adelante, hicieron así, y venían primero los pendejos y después estaba atrás de la infantería, y nos tiraron gases directamente arriba. ¿Tiraron para arriba? Sí, tiraron para arriba y nos cayeron. ¿Qué pensás de esta actitud de Romero? ¿Qué puedo decir más que es un refrén de hijo de puta? Los disparos de salva primero y luego las balas de goma no lograron amilanar a aquellos que no podían dar crédito a la barbarie que estaban sufriendo. Los gases disparados por la infantería terminaron de demostrar que la represión no tendría límites. Los jefes del operativo parecían posesos por el odio irracional, arremetiendo contra gente desarmada. Es una injusticia que el responsable es el gobierno de la provincia, en definitiva el gobierno de la provincia. ¿Se justifica castigar así a maestras, gente que estaba pacíficamente? Mujeres, niños, o sea, no se justifica esto. Además no hay gente que haya agredido a nadie ni haya hecho violencia. ¿Por qué se cerró la puerta de la catedral, padre? Hijito, acabo de decir, la cerraron y la cerró la policía. Gustavo Ferrari tiene que empezar a hablar y empezar a explicar muchas cosas, porque el compromiso que había con Gustavo Ferrari era distinto, totalmente distinto a lo que está pasando. Acá el señor Arcelán, si se le puede llamar señor, fue amo y señor de lo que pasaba y de quién pegaba, a quién nos pegaba, a todos. Ferrari va a tener que dar muchas explicaciones porque él comprometió una cosa muy distinta a esto. ¿Arcelán actuó en forma autónoma por él mismo? Yo desconozco si no responden a los mandos de Ferrari, pero institucionalmente Ferrari, el secretario de Seguridad de la provincia, él es el responsable personal de lo que está pasando acá. ¿Hay alguna figura penal en esta represión por parte de la policía? Pero y por supuesto, ¿cómo no va a haber? Acá hay mujeres,
niños y sacerdotes. Nadie agredió a nadie y la policía empezó a agredir abiertamente. Esto no se entiende sino como un estado de sitio, no sé. Como concejal fue golpeado duramente, casi llevado preso. Sí, y lo más vergonzoso es que el propio secretario de Seguridad es el que pega de atrás. Yo la verdad que, disculpen, estoy agitado, pero me duele mucho esta situación. Como cuerpo, ¿el Consejo Deliberante puede llegar a hacer algo en este momento? No sé, no puedo pensar, pero voy a hacer todo lo que pueda con esta gente que no tiene derecho a vivir todo esto. ¿Se puede llegar a pedir la intervención de la provincia por esto? No lo voy a pedir, lo voy a pedir sí, porque estos son todos unos delincuentes corruptos y son tipos que están involucrados en temas como la droga y la mafia. Esto es una dictadura como nunca antes se tuvo en el país. La intolerancia provocó que en la refriega varios periodistas fueran lesionados y golpeados sin contemplación. La represión continuó por varias horas en distintos puntos del centro. Decenas de personas fueron detenidas en una caza irracional e inexplicable. Cerca de la medianoche, la plaza se asemejaba a un campo de batalla con pelotones de infantería tomando ubicación para seguir reprimiendo. Aún así, una columna de manifestantes logró ingresar nuevamente a la plaza. Una lluvia tenue pero continua le agregaba dramatismo a ese paisaje tenso y desolador. Finalmente, una procesión salida de la catedral, con sus cánticos e invocaciones religiosas, fue el corolario de una jornada dolorosa y humillante que los salteños difícilmente puedan olvidar. Dos días después, lejos del arrepentimiento y fuera de toda lógica, el gobernador Juan Carlos Romero justificó la represión, argumentando la presencia de activistas, aunque más tarde una lista difundida por el gobierno identificaba como tales a delegados docentes, legisladores y hasta periodistas, tornando inverosímil semejante acusación. Los docentes respondieron con nuevas marchas y movilizaciones, acompañados por una comunidad atónita frente a los hechos de aquella noche nefasta.